traicionando al Señor. Traicionando al Señor. Y no voy a pedirle que por favor no tienen que levantar sus manos. El que lo quiera hacer, pues lo puede hacer. Está en su libertad. Pero no es que le estoy pidiendo que levante sus manos. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí en algún momento dado hemos sido traicionados? Que nos hemos sentido con el dolor que produce una traición. Y me parece que en algún momento dado, si no todos, una buena mayoría de los que estamos aquí, hemos pasado por esta experiencia. Y es la parte que cuando una persona ha sido traicionada o ha sufrido una traición, viene un dolor, porque es normal, va a venir un dolor, se van a afectar los sentimientos, va a venir una aflicción del alma y la persona va a padecer ese tipo de traición. Y a veces uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible tanto que yo hice por esa persona y mira ahora lo que me ha hecho? Me ha traicionado. Y la traición no va solamente a limitarse a cierta cantidad de personas que tal vez podemos pensar, sino cualquier familiar pudiera ser. Dentro de lo que es familiar sabemos todo lo que es familia. Pudiera ser amistades, pudieran ser compañeros del trabajo, pudieran ser aquellos que gobiernan en el trabajo, que son los que dirigen las empresas. Y cualquier lugar, en cualquier momento, cualquier persona que nos haya traicionado. Y es la parte donde entonces uno comienza a experimentar ese dolor y decir, tanto que yo hice por esa persona, después que yo le confié tantas cosas, después que yo le hice saber lo que eran las cosas más personales mías, íntimas. Mire ahora, miren lo que me ha hecho esa persona, me ha traicionado. Y es duro, ¿verdad que sí? Es fuerte el dolor. Y a veces eso toma tiempo ¿en qué? En sanar, en poder cerrar esa herida. Y no es como una chaqueta, una camisa, un pantalón que uno le pone una cremallera, lo que se llama un zipper, ¿verdad? Y ya lo cerró. O sea, no cierra tan fácil. Y ese es el momento donde podemos entonces experimentar una traición, el dolor, el sufrimiento de lo que es una traición, las consecuencias que trae. Y por eso he puesto el tema, el título, a este pensamiento, esta exhortación o mini mensaje, traicionando al Señor. Vamos a buscar en nuestra Biblia en Juan capítulo 21. Perdón, Juan capítulo 13 y 21. Empezando en el versículo 21. Juan capítulo 13. Cuando hablamos de traición, ¿en quién es el que primero se nos viene a la mente? Judas, ¿verdad? Cuando hablamos de un traidor, ¿quién aquí se llama Judas? ¿Verdad que nadie usa, ni ninguna mamá que quiere mucho a su hijo que acaba de nacer, no le pone Judas? Jamás ni nunca. ¿Por qué? Porque el nombre Judas ha venido a simbolizar y representar una persona mala. ¿Verdad que casi el nombre de Caín nadie lo usa? Porque Caín, por lo que la Biblia nos habla que hizo contra su hermano Abel, lo traicionó. Eso fue también una traición que le hizo. Y sabemos la maldad del plan que llevó a cabo. Y ahora hoy día tampoco ese nombre es muy común ni recomendable, porque significa una persona también mala, traidora. Hay personas que tienen nombre Caín, son muy escasos. Y hay un apellido también es muy escaso, que es Caín. No sé cuántos lo han visto.
Pero Judas, en el tiempo del Señor Jesucristo, y durante ese tiempo, de 2000 años atrás, habían cientos y miles de nombres Judas. ¿Sabían que entre los discípulos había otro Judas más? Eran dos con nombre Judas. No estoy diciendo que había otro Judas, había otro traidor. Era que habían dos discípulos con el mismo nombre, Judas. Sabía que uno de los hermanos del Señor, que habla en la Biblia, que también él tenía sus otros hermanos, uno de ellos también se llamaba Judas. ¿Lo sabía? Que la epístola que aparece en la Biblia, el libro, la epístola que aparece antes de Apocalipsis, en un solo capítulo, ¿cuál es el libro? Judas. Es el hermano del Señor. Ese Judas que escribió era hermano del Señor. Así que no es el nombre, es el hecho que hizo aquella persona que se llamó Judas y que ha venido a quedar plasmado en la historia como una persona mala. Hace tiempo atrás, años atrás, durante, diría yo, la década de los 80 y los 90, un cantante puertorriqueño, no sé si lo han oído, Danny Rivera, él tenía una canción que decía: ponle por nombre Jesús, a ver si te sale bueno. Ponle por nombre Jesús a tu hijo. Si tienes un hijo, ponle por nombre Jesús, a ver si el nombre le ayuda en algo, ¿verdad? Pero la gente busca nombres de personas que puedan traer buenos recuerdos y que puedan señalar algo bueno. Por eso nadie usa Judas, porque siempre lo relacionamos con un traidor. Vamos a ver entonces, en Juan capítulo 13, lo tienen ya, el versículo 21. Juan 13, 21. ¿Lo tenemos? Amén. Voy a darle lectura rapidito y entonces me siguen comenzando el 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, ese es Juan, el que escribió este evangelio, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Por eso le pone el apellido Iscariote, para diferenciarlo del otro Judas. Y después, el 27, y después del bocado, ¿qué sucedió? Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya, ¿qué? De noche, hasta ahí. Así es que nuestro personaje principal, después del Señor, es Judas, traicionando al Señor. Una de las cosas que a veces se puede confundir o hacer comparación es entre lo que es una negación y una traición. ¿Quién negó? Pedro, ¿verdad? Pero como luego Pedro se arrepintió, todo el mundo usa Pedro. Pero si no se hubieran arrepentido, más nadie ponía Pedro, ¿verdad? Pero Judas no se arrepintió. Si se hubiera arrepentido, seguíamos siendo Judas, pero no. Ahora, lo que Pedro hizo, negó, dice la Escritura, negó al Señor, mientras lo que hizo Judas, traicionó al Señor. Una negación
es un rechazamiento. Negar es rechazar, no aceptar, no recibir, no estar en común acuerdo. Eso es negar. Mientras que traicionar, según lo que viene siendo su verdadero significado de traición, es una violación. Traicionar es una violación a la lealtad, a la confianza y a la fidelidad. Una traición es una violación a lo que es la lealtad a alguien, lo que es la confianza de alguien y lo que debe ser la fidelidad hacia alguien. Esas son las dos diferencias, de negación y de traición. Ahora, es como si dijéramos, para ponerlo más sencillo, negar es dar la espalda a una persona. Cuando nosotros le hablamos a la gente de Jesucristo y no lo quieren aceptar, sino que lo niegan, le dan la espalda a Cristo y no quieren saber de él. En ese momento Pedro le estaba dando la espalda a Cristo cuando lo negó. Una de las cosas que él dijo es: a ese hombre yo no lo conozco, yo no sé quién es, yo nunca lo he visto, yo no he estado con él. Estaba negándolo, ¿verdad, Luis? Lo digo Luis porque un dramita que dimos aquí Semana Santa él hizo de Pedro. Y totalmente es darle la espalda a una persona, mientras que traicionar es darle por la espalda a una persona. ¿Me expliqué bien? Negar es darle la espalda, mientras que traicionar es darle por la espalda, por no decir enterrarle. Ustedes saben, ¿verdad? Pero no quiero hacer cosas que, ¿verdad?, no vayan a afectar a alguno. Pero es exactamente, esa es la ilustración. Uno le da la espalda y el otro le da por la espalda. Buscando todavía unas definiciones más que pudieran darme un pequeño, unas connotaciones más amplias de lo que puede ser el significado de traición. Dice que es una persona un traidor es una persona que le aparenta a alguien de frente, pero luego por detrás le es otro. Entonces, según esa definición, ¿cómo se le conoce a una persona que por el frente te sonríe y por detrás te golpea? Hipócrita, ¿verdad? Pues saben que hipócrita también se relaciona con traición. Es una persona que muestra un rostro ante la persona, el cual no es cuando no está con la persona. Entonces ahí que viene la traición, ahí que viene el culto. En la antigüedad, cuando en los teatros se hacía teatro, se hacían dramas, escenas, normalmente en ese tiempo se acostumbraba a que los actores se ponían un antifaz, una máscara, y a los que se ponían ese antifaz, esa máscara, se les llamaba ¿qué? Hipócrita. Entonces eran los hipócritas porque estaban fingiendo hacer un papel el cual no eran ellos. Y es ahí donde viene la palabra hipócrita, aquel que finge y disimula un rostro el cual realmente no es en realidad. Y eso es lo que viene entonces a significar y referirse a lo que es una persona traidora. Es un hipócrita, es uno que le aparenta a una persona, pero por detrás después otra. Uno que le sonríe de frente y por detrás lo golpea.
Entonces, ¿se parece ese cuadro a Judas? ¿O se le parece a alguien más? ¿Se parece a alguien más que nosotros podamos conocer? Pero estamos refiriéndonos a Judas, ¿saben? Nadie se vaya a ofender. Estamos hablando de Judas en este momento. Judas, ahora, traicionó al Señor. Ahora, siendo uno de los apóstoles, siendo uno de los discípulos, todo lo que el Señor hizo por Judas, todo lo que el Señor se esforzó por Judas, todo lo que el Señor le enseñó, le proveyó. ¿Qué no hizo el Señor por Judas igual que hizo con los otros discípulos? ¿Merecía el Señor que Judas lo traicionara? Como dije al principio, si nos ha pasado a nosotros y nosotros decimos todo lo que hice por esa persona y mira con la forma en que me paga. ¿Qué motivó a Judas? ¿Qué fue lo que motivó a Judas para que traicionara al Señor? ¿Qué motivó a Judas? ¿Por qué lo hizo? En estudios que se han hecho y comentaristas que pueden ir más allá que quizás lo que a veces dice la Escritura no dice exactamente qué fue lo que motivó o llevó a Judas a traicionar a su Señor. Pero es donde podemos sobreentender. Dentro de la teología está lo que es explicativo, y lo que no está explicativo. En otras palabras, aquello que lo dice directamente y aquello que se puede sobreentender de lo que dice la Escritura. Dentro de este contexto, no habla exactamente, no explica, es lo que se conoce como explícito, sino que es implícito, implicado. Judas no dice exactamente por qué traicionó al Señor, pero sí se puede sobreentender, es implícito, de que él estaba frustrado con el Señor, de que él estaba molesto con el Señor, de que él estaba desanimado, estaba desilusionado, porque él tenía ambiciones e intereses materiales que iban más allá de lo que era poder vivir en conformidad con lo que tenía. Judas estaba, dice la Escritura, que él cargaba, ¿qué? Con él el dinero que ellos recolectaban. Y aún así, dice la Escritura, que de momento Judas se metía la mano en la bolsa y sacaba de ahí donde ponía ese dinero. En la otra bolsa, en la personal de él. Era ambicioso a lo material. El Señor muchas veces le habló a los discípulos y vino para establecer un reino. Y Él les habló de su reino. Y que Él era un príncipe, un rey, donde su padre era el rey. Y Él parte de ese reino. Y Él vino a hablarle. Pero los discípulos, y así vemos en la Escritura, muchos de ellos estaban entusiasmados también con ese reino, porque no entendían que eso no era un reino terrenal, no era un reino como ellos pensaban que era político, de venir a derrotar a los demás imperios que habían en la tierra, el imperio romano sobre todo, que estaban siendo esclavizados de ellos. Ellos pensaban que ahora con este nuevo rey que hace milagros, que hace maravillas, ahora vamos a poder gozar de un nuevo reino y nosotros vamos a hacer aquello que vamos a estar arriba, al frente de este reino. ¿Cuál era el lugar, la posición de Judas dentro del grupo de los apóstoles, de los discípulos? Él era el tesorero. ¿Y con qué estaría soñando Judas dentro de ese reino? ¿Qué lugar le correspondería a Judas dentro del reino de Dios, dentro del reino de Cristo? Iba a ser el tesorero principal. Y él ya se veía quizás sentado en ese escritorio, dentro de ese reino, dentro de ese palacio. Se veía sentado en ese trono lleno de los tesoros, lleno de todo, y él administrando. Pero cuando el Señor empezó a decirle que su reino no era de este mundo,
y que Él vino para morir y que Él vino para dar su vida en rescate, especialmente a Él, a otros no les gustó y especialmente a Él mucho menos. Estaba decepcionado. Él pensaba que Él iba a asumir posiciones de altura y que iba a estar sobre todos los tesoros de ese reino. Y es ahí donde entonces viene esa decepción, esa frustración. Cuando el Señor le dice, ya estoy pronto para morir. Ya se me está acercando mi hora. Esas palabras son las que no le gustó a Judas. A otros les afectó. Pero Judas especialmente, porque tenía ambiciones desmedidas. Sus intereses eran puramente materiales. Solamente lo que podía recibir de forma material. Nada de lo que pudiera significar para él de vida espiritual. Dentro de esa condición de Judas, de frustración, de desilusión, de decepción, se creó una molestia en él. Se creó quizás una ira en él, que lo llevó entonces a buscar un desquite. Es ahí donde dice la Escritura, y lo establece tanto en el libro de Mateo, el capítulo 26, como Marcos, el capítulo 14, como Lucas, el capítulo 22, y como leímos en Juan, el capítulo 13, cada uno da un detalle de ese momento, de la traición de Judas. Pero el mayor de ellos, en el énfasis que queremos llevar, es Lucas, capítulo 22. Aunque tanto en Marcos también lo menciona, pero Lucas da la clave mayor, que dice, estando entonces Judas en esa condición, dice, entonces Satanás entró en el corazón de Judas. E inmediatamente que Satanás entró en el corazón de Judas, fue y habló con los principales sacerdotes, habló con los ancianos, habló con los escribas, para traicionar al Señor. El punto que quiero traer más específicamente es, cuando nosotros estamos en una situación, y depende en la situación que estemos atravesando, y estamos pasando por momentos de angustia, dolor, por causa de una decepción o frustración, o una desilusión, somos una puerta abierta para que el enemigo se introduzca. Esa experiencia que estaba teniendo de sentimientos, como se dice por ahí, sentimientos encontrados, que estaba atravesando Judas, le abrió la puerta al enemigo, que la misma palabra de Dios, la Escritura dice, entonces Satanás entró en su corazón. Ahora, cuando dice la Escritura, Satanás entró en su corazón, hay dos tipos de connotaciones en esto. Está la influencia satánica, que es la influencia del enemigo, y está la posesión satánica, que es la posesión demoníaca. Una persona puede ser influenciado por el enemigo, y lo estamos siendo continuamente, y otra persona puede ser poseído por el enemigo. Influenciado es cuando desde afuera el enemigo trata de controlar y manipularnos. La posesión es cuando el enemigo, por medio de sus agentes, se introduce dentro de una persona y desde ahí opera y trabaja. ¿Lo dice la Biblia? ¿Verdad que está clarito en la Escritura? ¿Cuántos demonios no reprendió y sacó el Señor? Porque habían personas que son poseídas
Ahora, el creyente, y escúchenlo bien, el creyente en Cristo, aquel que ha creído en Jesucristo, que ha sido lavado con la sangre del Cordero y que le ha puesto su corazón al Señor, el que habita en cada uno de ellos es el Espíritu Santo. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? Porque si hemos creído en Jesucristo y le hemos aceptado y recibido y hemos sido lavados con su sangre. Dice que inmediatamente viene el Espíritu de Dios a morar, a poseernos, a venir dentro de nosotros para dirigir nuestra vida. Ahora, eso no nos exime de que podamos ser influenciados por el enemigo. El enemigo, mucha gente, y tienen razón en eso, y lo dice la Escritura, el enemigo es un ser derrotado, lo creemos, ¿verdad que sí? Pero sigue suelto. Y es más inteligente que nosotros. Y tiene más poder que nosotros. Y nosotros podemos ser influenciados por el enemigo. Y es ahí donde dice la Escritura, y Satanás entró en Judas. Los momentos en que más débiles nos encontramos es cuando más se abre la puerta para que el enemigo pueda venir a distraernos o turbarnos. Son los momentos que aprovecha mejor. Todo el tiempo vamos a estar siendo atacados, influenciados. Tratar del enemigo, cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Pero los momentos en que nos encontramos en esta confusión de sentimientos, confusión espiritual, en una confusión que no sabemos qué hacer, que estamos frustrados, estamos agobiados, nos sentimos desilusionados, son los momentos en que la puerta se abre para que el enemigo tenga mejor acceso a nosotros. Y a veces no hay que dejar la puerta muy abierta. Si la puerta está media abierta, aún por ahí se puede meter. Y aún si la puerta la ponemos juntita, pero hay una abertura, por esa abertura también se puede meter. Todos hemos visto cuando el cemento se agrieta, ¿verdad que sí? ¿Qué molestia nos causa eso en las casas? Cuando el cemento se agrieta, ¿qué es lo que empieza a salir inmediatamente a través de esa grieta de abertura? Pasto, hierba, ¿verdad? ¿Cuántos dolores nos ocasiona? Y queremos eliminarlo. Y usamos químicos y lo eliminamos. Y no pasa un tiempo y vuelve a salir otra. Porque mientras esté esa grieta ahí, esa abertura, esa rotura, siempre la cizaña va a meterse y se va a salir. El enemigo busca poner cizaña en nuestra vida para que nosotros nos neguemos o traicionemos a Jesucristo. Siempre va a buscar un medio para sembrar la cizaña. Ahora va a depender de nosotros si le dejamos, si le damos cabida o simplemente no le damos cabida. Dios quiere influenciar en nosotros. Dios quiere controlarnos. Dios quiere llevar a cabo la dirección de nuestra vida. Pero va a depender de nosotros si dejamos que Dios lo pueda hacer en cada uno. De igual manera el enemigo va a querer hacer lo mismo. Y va a depender de mí, va a depender de cada uno si queremos que el enemigo pueda entrar o no puede entrar. ¿Quién va a entrar a nuestra vida y quién va a dominar nuestra vida? Esa decisión la tomamos cada uno de nosotros. Judas permitió, por la condición que estaba y en la situación que estaba atravesando y por sus ambiciones e intereses desmedidos, materiales, permitió que el enemigo pudiera introducirse y que el enemigo viniera a manipularlo, viniera a controlarlo y llevarlo a hacer lo que hizo, pudiendo haberlo evitado. Una de las cosas que estuve viendo en una ocasión
dentro de estos documentales, que ya les he dicho que me gusta ver reportajes, sobre conducta y comportamiento de los animales, y el domingo pasado mencioné un poquito de eso, es que aquellos animales que son más salvajes, que son depredadores, porque entonces abusan de los más débiles que ellos y viven de ellos, y en este caso estamos hablando del león, estamos hablando del tigre, estamos hablando del leopardo, todos estos animales de presa, que ellos viven atacando a los otros y se alimentan de ellos. Una de las cosas que se ve en este tipo de reportaje es que ellos cuando van a atacar, estudian a su presa. Dice en Primera de Pedro, el capítulo 5, empezando el versículo 8, dice, porque Satanás, hablando del enemigo, porque el diablo, dice ¿cómo? Como león, ¿qué? Rugiente, anda buscando ¿a quién? El diablo, como león rugiente, está buscando continuamente a quien devorar. ¿No? Está viendo que diga, es lo mismo. Dice, cuando comparamos lo que está usando el apóstol Pedro, esa metáfora, y yo pienso que no es que Dios se lo dictó punto por punto para que él escribiera, pero es donde recibió la iluminación del Espíritu Santo, cuando está escribiendo su epístola y aconsejando a los hermanos. Él hizo este tipo de comparación por la experiencia que él mismo tuvo, y habiendo vivido la experiencia con Judas, uno de sus compañeros y aún hermanos, es ahí donde él entonces pudo reconocer y pudo sobreentender cómo es nuestro enemigo de astuto. Hay personas que piensan que porque es un enemigo derrotado, ya es un enemigo que no tenemos que tenerle cuidado. No, la Biblia nos dice que debemos cuidarnos y debemos de estar atentos contra las acechanzas de nuestro enemigo. Él no es menso, ni es tonto. Es un enemigo que nos puede destruir. Y es ahí la parte donde la Escritura dice que nuestro enemigo es engañador, es mentiroso, es un farsante y también es un ladrón. Y como ladrón, él anda buscando quitarle a Dios lo que a Dios le pertenece. Y dice este documental que el león, ya que estamos mencionando el león más directamente, el león va sigilosamente cuando ve el rebaño o ve la manada a lo lejos, se pone en gatas y comienza a ir poco a poco, muy sigiloso, y se va acercando. Mientras se acerca, él empieza a observar la manada, y aquellos que se apartan, se separan un poquito de la manada, ahí es que va, ahí es donde apunta, y comienza a acercarse poco a poco, porque ese se separó y quedó sin defensa. Aquellos que se separan son más fáciles para ser atacados. Aquellos que se echan a un lado y no están dentro de la manada, dentro del rebaño, son presas fáciles para ser atacados. Además de velar los que se separan del rebaño, ellos ponen su mirada en ver cuáles son los más débiles. Miren todo lo que hacen los hermanos. Ese instinto, no ese razonamiento, ese instinto que tienen, los lleva a ellos evaluar la situación, y cuando miran y ven dentro de la manada cuáles de ellos se ven más débiles, entonces ponen ahí también su mirada. Y cuando deciden atacar, hacia esas que van.
Todos empiezan a correr y ese se quedó atrás. Porque ya se dio cuenta cuál era el débil dentro de todos ellos. Dice que nuestro enemigo, como el león rugiente, anda buscando a quién devorar, a quién atacar, a quién destruir, sobre quién va a influenciar para que no hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora dice la Escritura, siguiente a ese versículo, dice, al cual resistir, ¿cómo? Firmes en la fe. Él anda buscando a quién atacar y a quién devorar, al cual vamos a resistir, dice la Escritura, al cual resistir firmes en la fe. ¿Y qué es resistir? No es ponernos los guantes y decirle al enemigo, vente, vamos a ver quién da más duro, porque nos va a tumbar del primer golpe. No es retarlo ni desafiarlo. No es comenzar a pelear contra él, porque él es más fuerte que nosotros. Pero hay uno que es más fuerte que él. Y es ahí donde dice la Escritura, al cual resistir firmes en la fe. ¿Y en la fe de quién? En la fe de aquel que lo derrotó ya en la cruz del Calvario, y resucitando de entre los muertos. La gloria sea para Jesucristo. Es manteniendo nuestra mirada en Cristo, manteniendo nuestro contacto en Cristo, manteniendo nuestra esperanza en Jesucristo. Es como cuando vienen unos vientos fuertes, y si estamos caminando por la calle y vienen esos vientos fuertes, nos van a arrastrar, nos pueden llevar. Pero si vemos ahí un poste, un árbol, nos vamos a agarrar, ¿verdad?, de ese poste o árbol, porque tenemos la confianza que el viento no se lo va a llevar, pero a nosotros nos puede llevar. O nos agarramos de un vehículo, porque sabemos que el viento no es tan fuerte para arrastrar el vehículo, pero nos puede arrastrar a nosotros. O nos vamos contra una pared, para que así no nos siga llevando para otro lado. Ese poste, ese árbol, ese auto, esa pared, en la vida espiritual se llama Jesucristo nuestro Señor. Y cuando nosotros nos agarramos a Él y dejamos que Él sea nuestro refugio, sea nuestro sostén, entonces vamos a resistir las acechanzas del enemigo, y el enemigo no tendrá lugar en nosotros, porque el que está con nosotros, más grande, más fuerte, poderoso que aquel que está en el mundo. La gloria sea solamente para Él. Aleluya. Judas se dejó arrastrar por los malos pensamientos, por la influencia de Satanás. ¿Y hacia dónde fue? Supuestamente eran los líderes espirituales del pueblo. Se fue a los sacerdotes, a los ancianos, a los escribas. Los escribas eran los maestros, eso lo estamos dando los miércoles también, en la enseñanza que estamos dando. Eran los maestros, los supuestamente intérpretes de la ley, intérpretes de la palabra de Dios. Eran estos tres grupos, sacerdotes, ancianos y escribas, los tres grupos principales de ellos dirigir o guiar al pueblo en la vida espiritual de Dios. También estaban siendo influenciados por Satanás para destruir a Jesucristo, destruir el plan de salvación. Y Judas, como estaba molesto y sabiendo que aquellos eran los enemigos, ¿con quién se unió? Con los enemigos, para tratar de destruir al amigo. Eso es lo que se llama una traición. Eso es lo que se llama traicionar al Señor. Judas se confabuló con ellos. Y cuando yo busqué otra vez en el diccionario y busqué ampliar el concepto o el significado de lo que es confabulación, dice que es cuando dos o más personas se ponen en común acuerdo para llevar a cabo un plan de hacer daño a otro. Por eso se llama confabulación, no una reunión. Ahora dice también que hay otro significado, connotación también ampliada, además de dos personas o más reunirse para llevar a cabo un plan de hacer daño.
Dice, cuando personas se reúnen secretamente, en forma clandestina, con ese mismo propósito. ¿Por qué dice secretamente? Porque las intenciones no son buenas y no quieren que nadie lo vea. Y yo me imagino a Judas poniendo toda su atención por todos lados, esperando que ninguno de los otros apóstoles lo viera, o los discípulos, y se fue secretamente y se reunió allá con ellos para llevar a cabo el plan. ¿Cómo vamos a destruirlo? ¿Cómo vamos a quitarlo del medio? ¿Cómo vamos a matarlo? Y ahí es donde Judas le dice, no se preocupen, yo voy a velar el sitio donde se va a meter y les voy a avisar y se los voy a decir y allí lo van a buscar, pero ya yo quiero también salir de él. ¿Cuánto le ofrecieron a Judas? 30 monedas de plata al día de hoy, en cálculos del día de hoy, eran como unos $2,000 al día de hoy, si se hubiera pagado al día de hoy, unos $2,000. Y Judas, por más que disimulaba, por más que aparentaba, por más que pensaba que nadie lo veía, hay uno que lo ve todo. Hay uno que no, el cual no nos podemos esconder. No nos verán los demás, pero el que todo lo juzga, ese ve todo lo que nosotros hacemos. Y eso es lo que dice el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, has entendido desde lejos mis pensamientos, pues aún no está la palabra, aún en mi boca no ha salido la palabra y ya tú la conoces. Ya Él sabe lo que yo tengo aquí y lo que va a salir por aquí y a dónde yo voy a ir para hacer lo que voy a hacer. Aunque yo no pueda comprender ni entender cómo el Señor sabe todas las cosas, pero Él sí lo sabe. Aunque yo pueda asegurarme que nadie me ve, que nadie me sigue, que nadie sabe lo que yo voy a hacer, Dios que ve todas las cosas, Él sí lo sabe completamente. Judas pensó que él podía engañar a Jesús, que él podía engañar a Cristo, pero no se daba cuenta que Él era el verdadero Hijo de Dios, que Él era el verdadero Dios aquí con nosotros. Por eso es que Judas no pudo entender ni comprender. Él lo veía a otro más con poder, que podía entonces aprovecharse de ese poder. La confabulación es producto de la influencia del enemigo. Si Judas se sentía frustrado, si se sentía amargado, si se sentía desilusionado, decepcionado, en vez de ir a Cristo, se fue con el enemigo. En vez de enfrentar las cosas como eran y aclararlas con el Señor, prefirió ir al enemigo para tramar un plan de destrucción. ¿Cómo sería ese momento para Judas después que hizo todas estas cosas? Cuando estaba sentado a la mesa y el Señor dice, entre nosotros aquí hay uno que me va a traicionar. ¿Cómo se sentiría Judas? ¡Oh! Alguien lo tuvo que haber dicho. ¿Alguien qué? Alguien choteó. Dicen por ahí, no sé dónde saca esa palabra, pero alguien choteó. Dicen. ¿Alguien qué otra palabra se usa para eso? ¿Ah? Chapió. Sapió. Oh, alguien sapió. O alguien sopló. Porque él no podía aceptar lo que Cristo era el Hijo de Dios. Él no lo podía entender. Y cuando el Señor le dice, al que yo mojare el pan y lo diera en su boca, ese es. Ahora los apóstoles no, y muchas dicen, pero si por qué si ahí el Señor lo dijo, ¿verdad? Está claro. Él mojó el pan y lo dio a comer a Judas. ¿Por qué ellos no dijeron, ahí está el traidor?
¿Por qué no lo pudieron entender o aceptar? Porque conforme a la tradición, el anfitrión, en este caso era el propio Jesucristo, el anfitrión de la cena, la persona principal que invitaba a los demás. Cuando había el anfitrión entre sus invitados escogía a uno especialmente, y al que él le diera de su mano el bocado, significa que ese era su huésped de honor. Entonces ellos no pudieron entender la relación en que ese era el traidor, a ese era el huésped de honor. Y cuando el Señor le da el bocado y le dice, ahora lo que vas a hacer, hazlo pronto, por eso ellos no lo comprendieron. Porque como dice la Escritura, estaba el Señor dirigiéndose a él como el huésped de honor, la persona de mayor consideración en ese momento. Y como él cargaba el dinero, al decirle al Señor, ahora lo que vas a hacer, hazlo pronto, pensó que ellos se habían puesto de acuerdo de que Judas iba a ir a comprar cosas que se necesitaban o iba a dar la ofrenda para los pobres. Pero dice que después que le dio el bocado, dice entonces Satanás volvió a entrar en él. Volvió a entrar en él. Y se levantó corriendo de aquel lugar. Porque sus pensamientos no eran correctos. La influencia que ya Satanás tenía sobre él, la manipulación y control, la cizaña que se había metido, ya Judas no podía controlarla. En vez de buscar la ayuda del Señor, corrió y se fue y abandonó aquel lugar. ¿Cómo nosotros con esta experiencia de Judas podemos a veces pensar, ¿estoy yo también traicionando al Señor? Quizás no de esta manera, porque esa fue una manera muy única y exclusiva, pero ¿en cuántas formas podemos nosotros traicionar al Señor? De cuántas cosas nos ha provisto, nos ha dado, nos ha bendecido, y de repente nos dejamos arrastrar por el enemigo, nos dejamos influenciar por el enemigo. ¿Cuántas veces, como hizo Pedro, nos negamos a hacer la obra del Señor, a usar nuestros dones y talentos para servir mejor a Jesucristo? ¿Cuántas veces ha habido la negación? Y junto con la negación viene una traición, porque no queremos hacer la voluntad de Dios. No estamos dispuestos a sacrificar cualquier cosa que sea necesaria de este mundo para poder servir al Dios y Rey de los cielos. ¿Cuántas veces nos levantamos en la mañana y es domingo? Y perdonen que insista en esto, pero es que la Biblia dice que debemos de congregarnos, lo dice la Escritura, y nos aconseja no dejar de congregarnos, porque el enemigo sabe que si nosotros nos congregamos, estamos obedeciendo al Señor y nos vamos a edificar nuestra vida. Nos vamos a fortalecer en espíritu y nos vamos a unir cada día más. Y el enemigo no quiere que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. El enemigo no desea que nosotros hagamos la voluntad de Dios. El enemigo no desea que nos acerquemos más a Dios y nos acerquemos más los unos a los otros, porque mientras más cerca estamos, mientras más unidos estamos, más fuertes vamos a poder estar contra las acechanzas del enemigo y contra las tinieblas de este mundo. Él sabe que mientras más nos podamos unir y nos podamos fortalecer, más vamos a resistirle. ¿Cuántas cosas no se presentan el día que tenemos que venir a la iglesia? ¿Sabe? Hay personas, y no estoy hablando de nadie en particular, a él se voy a ofender. Y si se ofende, hable con el Señor, porque yo le voy a decir lo mismo. Así que hable con el Señor a ver qué le dice. ¿Cuántas personas que a veces están buscando excusas para no venir a la iglesia?
cuando debemos estar buscando cualquier tipo de razón para querer estar congregados. Cuando buscamos excusas para poner cualquier obstáculo y decir, ay, no voy a poder ir a la iglesia, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y en ese momento, ¿quién está controlando y dominándonos? ¿Cuántas cosas hay que nos comprometemos para hacer con el mundo y echamos al Señor a un lado? Estamos negando y estamos traicionando. Y lo que es la lealtad y fidelidad del Señor hacia nosotros, lo estamos traicionando. Hay cosas que siempre nos van a buscar quitarnos la bendición de Dios. De nosotros va a depender si queremos que la bendición esté o queremos solamente vivir de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es para la tierra entera. Y sale el sol cada día, cae la lluvia, sale alimento de la tierra, y cada día la humanidad vive bajo la misericordia de Dios. Y hay quienes están solamente viviendo de la misericordia de Dios. Pero Dios no quiere que solamente vivamos de su misericordia, sino que vivamos de su gracia y de sus bendiciones. Amén. Hay personas que andan buscando, perdón, no me estoy quejando, ¿saben? No estoy quejando. Estoy hablando lo que es la manipulación del enemigo para que nosotros no sirvamos mejor al Señor, no nos demos más al Señor y tampoco recibamos la bendición de Dios. Hay personas que, Señor, necesito un trabajo, es urgente, y el Señor da el trabajo, y después el trabajo es la excusa o la razón para no servirle a Él. Señor, necesito esto otro. No quiero mencionar porque alguien va a pensar que solo estoy diciendo por Él. Señor, necesito esto otro. Y cuando el Señor lo da, ahora esa es la razón, la excusa para no servir al Señor, porque eso lo tiene muy ocupado. Cuántas cosas se le piden al Señor, se le ruegan, y Él por su gracia, misericordia, sus favores, lo concede. Y eso es el obstáculo que después usamos, o la razón o el medio, para nosotros entonces negarlo o tal vez traicionarlo. Cuántas cosas el Señor nos quiere bendecir, pero va a depender de nosotros si queremos dejar obrar o hacemos lo que dice el enemigo. Judas se confabuló con los enemigos. Hay cosas que en este mundo, dice la palabra, son del enemigo, no le pertenecen a Dios. Y es la escritura donde nos dice, no nos hagamos amigos del mundo, porque el que se hace amigo del mundo, se hace ¿qué? Enemigo de Dios. Y hay cosas que no son de Dios en este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y cuando traicionamos a Dios, cuando nos negamos a Dios, vamos y hacemos las cosas que son del mundo. Y cuando hacemos las cosas que son del mundo, nos estamos confabulando con el enemigo, porque estamos traicionando a nuestro verdadero amigo. No sé si me estoy explicando. Pero es importante entender que nosotros también, además de Judas, podemos estar traicionando a nuestro Señor. ¿Y cuánto le dolería a Cristo lo que hizo Judas? ¿Cuánto le duele a Cristo lo que nosotros hacemos? ¿Cuánto entristece al Espíritu? Ahí es donde dice la Escritura que no entristezcamos al Espíritu, porque lo que quiere hacer en nosotros es llevarnos más hacia Cristo. Mientras cuando lo entristecemos es porque estamos haciendo lo que dice el enemigo. ¿Cuánto vamos a alegrar a Cristo o vamos a entristecerlo a Él?
Pedro se arrepintió. Pedro se arrepintió. Reconoció que había negado a Cristo. Él lo reconoció y disfrutó de su perdón. Él se arrepintió y Cristo lo perdonó. Y Pedro tuvo la bendición de Dios. Judas, en vez de ir a Cristo y arrepentirse y pedir perdón por lo que hizo, escogió el camino incorrecto y fue y se quitó la vida, porque el enemigo lo siguió confundiendo y engañando. Dios quiere que nosotros nos reconozcamos, nos identifiquemos con Él y gocemos de su gracia, de su perdón y también de su santa bendición. El Señor nos bendiga a todos. Démosle la Vamos a estar en pie en este momento y no sé si el mini mensaje se me alargó demasiado. Y vamos a estar de pie un momento. Y vamos a compartir también después de la cena del Señor. Pero dice la Escritura que antes de sentarnos y participar de esta cena, dice que nos comprobemos a nosotros mismos, nos probemos nosotros mismos, nos evaluemos nosotros mismos, nos examinemos nosotros mismos. ¿Cómo estamos con el Señor? Si nos identificamos con Él o con qué nos estamos identificando. Si estamos siguiéndole a Él, sirviéndole, o estamos haciendo otras cosas. Y si estamos en una comunión con Él. Él dice que antes de pasar a tomar y participar de esta cena, nos evaluemos. Y en aquello que no esté en su orden, dice entonces que pidamos perdón. Y dice en 1 Juan capítulo 1, entonces que la sangre de Cristo será rociada en nosotros y cubrirá multitud de pecados y nos limpiará de todo mal, para que nos pongamos otra vez en el lugar donde Él nos quiere. Vamos a cantar este cántico. Mientras lo cantamos, vamos a irnos evaluando. Y si alguno desea pasar al altar, puede hacerlo. Venga al altar. Y ahí derramemos nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu. Y hagamos esa relación con nuestro Señor. Vamos a cantar. Con el fin de ser
Pueden tomar asiento. Voy a pedirle a los ancianos que por favor pasen aquí adelante y vamos ya a prepararnos, estar listos para llevar a cabo este acto de la Santa Cena. Siempre recordamos que esto no es un acto que impone las instituciones, ni las denominaciones, ni las organizaciones. Este es un acto que ha sido establecido por el propio Jesucristo. Y Él dijo, ahora háganlo en memoria de mí, en recordación de mí. Y lo que Él más enfatizó, que en este acto están involucradas dos cosas muy importantes para los seguidores de Cristo, para la iglesia. Dos cosas determinantes para nosotros identificarnos como seguidores de Cristo. La primera es que Él dijo que esto va siempre a representar el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Que Él dio su vida en rescate nuestro, para que ahora nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Y lo otro que está aquí establecido, mirándolo retrospectivamente el sacrificio, ahora miramos proyectándonos el futuro, que Él dijo que iba a volver y que iba a levantar a su pueblo. Y no solamente estamos mirando el sacrificio de Cristo por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna, sino estamos mirando también con esperanza que un día estaremos con Él por toda la eternidad. Y que Él prometió que iba a volver y se iba a llevar a nosotros. Así que en esta manera de pensar y entendiendo por qué es que hacemos esto, porque el propio Señor lo estableció para que nosotros lo practicáramos en recordación a Él, su sacrificio y su promesa de que un día nos va a llevar y vamos a estar con Él por toda la eternidad. ¿Cuánto lo creen? Démosle un aplauso a Jesucristo. Voy a pedirle ahora a nuestro hermano Luis que nos va a orar por el pan que simboliza el cuerpo del Señor en la cruz, y luego el hermano Carmelo va a orar por la copa que simboliza, representa esa sangre que Cristo derramó en esa cruz. Vamos a orar. Te damos gracias por este día, por misericordia, oh Dios, Sí, sí. que tú has tenido para tu pueblo. Gracias. Sí, Señor. Te glorificamos. Gracias por la muerte, Señor, en la cruz del Calvario, Padre. Sí, Señor. Aleluya. Quizás nosotros merecíamos estar dedicados, Sí, Señor. porque te ofendemos a cada momento. Te pedimos perdón, Dios. Quizás no merecemos, oh Dios, tanta misericordia, Padre. Sí, Señor. Pero tú nos has alcanzado, nos has dado salvación y vida. Amén. En este momento, Señor, te pedimos, oh Dios, que justifiques, oh Dios, estos panes, oh Dios, que representan tu vida, Padre amado. Sí, Señor. Cuerpo que fue inmolado, Señor, en la cruz del Calvario. Sí, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque tú diste a tu Hijo en ofrenda Amén. por nosotros mismos. Sí, Señor. Te agradecemos, oh Dios. Te damos gracias. Y que tú, Dios mío, seas el que tomes el control de nuestra vida. Que tú nos llenes, nos santifiques, oh Dios. Que cada día, Señor, podamos reconocer los sacrificios que tú hiciste, oh Dios, en la cruz del Calvario. Gracias, mi Dios amado, por ese Calvario tan maravilloso. Sí, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tú seas bendiciendo a tu pueblo. Amén. Gracias, Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, Señor.
Damos gracias, Señor, en esta hora. Venimos ante ti, Señor, con corazones contentos y humillados, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos renueve. Mira, Padre, Señor, dice el profeta Isaías, que molido por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados. Pero esa sangre que vertiste en la cruz del Calvario nos limpia, nos santifica ante el Padre. Nos sellaste con tu sangre preciosa para que, Señor, no vea el Padre en nuestras ofensas, sino que vea a Cristo a través de ella. Yo te pido, Señor, que tu sangre nos limpie día a día, Señor. Y si, como dice Santiago, Señor, si hemos pecado para con el Padre, abogado tenemos Jesucristo. Amén. Para que tú nos limpies, Señor, ante el abogado perfecto, Señor. Y ante esa defensa de tu Hijo, Señor, seamos vistos, Señor, santos ante tu presencia. Señor, sigue limpiando tu pueblo, Señor, que podamos ver la gloria tuya manifestarse, Señor. Que la sangre que tiene poder siga, Señor, esparciéndose, Señor, en nuestras vidas de una manera que podamos ser no solamente oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra, para poder penetrar a las vidas, Señor, que están cautivas, Señor. Que tu sangre llegue hasta ellos, Señor. Que tu sangre libere, Señor, a los que están oprimidos, Señor, para que tú seas, Señor, haciendo la obra tuya a través de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo te damos gracias en esta hora. Amén. Amén. Vamos entonces a hacer tomar de la copa, tomar del pan. Los niños pues siempre le ponemos unas uvitas porque está en su tiempo de inocencia ellos. Y a veces ellos pues quisieran también participar. Los niños son de Cristo, ¿eh? Pero aquellos que hemos aceptado al Señor, le hemos recibido, entonces tomamos lo que el Señor puso, que fue la copa y el pan. Pero los niños pues siempre, para que ellos vayan entendiendo poco a poco. Vamos a estar todos de pie, si pueden hacer el favor. Y vamos a empezar por esta línea, este lado, que está frente a mí. Y vamos a salir al pasillo, vamos fila por fila, salimos al pasillo y tomen primero por este lado y se van por ese costado a sus asientos para no confligir en el centro. Luego que termine este lado, entonces pedimos a los hermanos de acá que pasen, pero ustedes entonces vienen primero por la copa, el pan, y entonces regresen a su respectivo lugar. Amén. Pues mientras cantamos, entonces mantenemos el orden, reverencia, pero gozando con el Señor porque estamos participando de su nombre. Vamos a ver. Llévame
te pedimos que al despedirnos tú nos lleves con tu paz, nos lleves con tu amor y nos lleves con tu santa bendición. Con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, le damos un aplauso fuerte y vamos